Imagina, por un instante, a un hombre mayor, curtido por las batallas del destino, enfrentándose a una encrucijada que no solo pondría a prueba su temple, sino que también lo llevaría a confrontar las ilusiones del poder, la pasión y la vanidad. Esta historia, tejida con hilos de honor y reflexión, nos invita a adentrarnos en un mundo donde el destino y la virtud se entrelazan, dibujando caminos que, aunque aparentemente divergentes, convergen en la búsqueda de una verdad perenne. En las vastas llanuras que se extendían más allá del Coliseo, la antigua Roma bullía con una energía casi mística. Allí, en los foros y en los salones privados, se discutían ideas que hoy resuenan con la fuerza de un trueno en el corazón del hombre moderno. Era una época en la que la palabra tenía el poder de transformar, y cada gesto, cada mirada, era un reflejo de una filosofía que valoraba la mesura y la sabiduría por encima de la mera apariencia. La vida se regía por códigos inmutables, y entre ellos, el estoicismo emergía como un faro en medio de la tempestad. Este sistema de pensamiento, forjado en las forjas de la adversidad, enseñaba a mirar hacia adentro, a hallar en la razón y la virtud la verdadera libertad. Entre estos relatos de antaño, se contaba la historia de Lucio, un senador veterano cuyos años en el servicio público lo habían dotado de una serenidad inquebrantable. Había sido testigo de la grandeza y la decadencia de imperios, y cada cicatriz en su alma era un recordatorio del precio que se paga por la sabiduría. Lucio se movía por la ciudad con la dignidad de quien ha visto el ocaso de la arrogancia y la aurora de la humildad. Su vida, marcada por el rigor de la disciplina y la pasión por el conocimiento, se erguía como un ejemplo de cómo la virtud puede trascender las tentaciones de la juventud y las trivialidades del poder. Una tarde, mientras el sol se despedía en un espectáculo de luces doradas, Lucio se encontró con una joven llamada Aurelia, cuyos ojos brillaban con la frescura de la primavera. Su belleza era innegable, y en su mirada se reflejaba la promesa de un futuro lleno de potencial. Sin embargo, detrás de esa apariencia resplandeciente, se ocultaba la fragilidad inherente a la juventud, una fragilidad que a menudo se confundía con la superficialidad de un corazón aún sin templar. En ese instante, el destino puso en marcha una cadena de eventos que pondrían a prueba no solo el temple de Lucio, sino también la sabiduría ancestral que había guiado a tantos antes que él. Lucio recordaba las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, maestros del estoicismo que enseñaron a aceptar lo que no podemos cambiar y a transformar el dolor en una lección de vida. En esos momentos de reflexión, el senador comprendió que la virtud no reside en la dominación, sino en la moderación y en el respeto hacia la fragilidad del otro. La historia nos advierte, a través de fábulas y relatos, que hay caminos oscuros en los que la ambición y el egoísmo pueden conducir a la ruina, y entre ellos se erige una advertencia que ha pasado de generación en generación. Nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor. Este refrán, en apariencia severo, encierra una profunda verdad acerca del respeto, la integridad y la necesidad de no abusar de la experiencia para manipular lo que aún está en gestación. La advertencia no era simplemente un mandato moral, sino una reflexión sobre el equilibrio de las fuerzas internas y la responsabilidad que conlleva la sabiduría. Lucio, consciente de su propia experiencia y de los errores cometidos en un pasado distante, se debatía entre el deseo de proteger a Aurelia y la tentación de imponer su visión sobre la juventud. La lucha interna era palpable, y en cada pensamiento se dibujaba la silueta de una advertencia ancestral. El poder sin control puede ser destructivo, y la experiencia, si no se maneja con humildad, se convierte en un lastre que impide el crecimiento del otro. En su interior, la voz del estoico resonaba con fuerza, recordándole que la verdadera grandeza reside en la capacidad de comprender la fugacidad de la vida y en la virtud de tratar a cada ser humano con el respeto que merece. Mientras el crepúsculo se tornaba noche y las estrellas comenzaban a parpadear en el firmamento, la ciudad se impregnaba de un silencio que invitaba a la introspección. En las sombras de las columnas y en el eco de las antiguas leyendas, la historia de Lucio y Aurelia se desarrollaba como una danza entre la luz y la oscuridad. La juventud, con su fuego inextinguible, se enfrentaba a la experiencia, marcada por cicatrices de un tiempo en el que las pasiones dominaban y el honor se perdía en la vorágine del poder. Sin embargo, en este encuentro, el destino parecía ofrecer una oportunidad para redimir errores y transformar el conflicto en una lección de vida. La narrativa se volvía cada vez más compleja, y la tensión crecía en cada diálogo silencioso entre la sabiduría antigua y la inexperiencia juvenil. Lucio sabía que en su papel de mentor, debía actuar con la mesura de un verdadero estoico, guiando a Aurelia sin imponerse, sin dejar que la sombra de la dominación empañara la luz de su potencial. Cada palabra que pronunciaba, cada consejo que ofrecía, estaba impregnado de la melancolía de un pasado lleno de lecciones aprendidas a través del sufrimiento y la reflexión. La historia se desplegaba en un escenario casi mítico, donde los valores se entrelazaban con el destino,
y donde la virtud se convertía en el único camino hacia la verdadera libertad. En el bullicio de una Roma que parecía no dormir, donde las voces de los filósofos resonaban en las tabernas y en los templos, la advertencia sobre los límites de la experiencia y la inocencia se convertía en un recordatorio perenne. La narrativa no se limitaba a contar una historia, sino que era un llamado a la reflexión profunda sobre el equilibrio de las relaciones humanas. El mensaje subyacente era claro: la sabiduría, si se utiliza sin la debida humildad, puede convertirse en una carga tanto para quien la posee como para aquellos que están en busca de su propia identidad. Así, la advertencia «nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor» se transformaba en un espejo en el que se reflejaban las consecuencias de la imposición y la arrogancia, pero también en un faro que iluminaba el camino hacia una convivencia basada en el respeto y la igualdad. La ciudad se transformaba en un escenario donde cada calle, cada rincón, era testigo de los dilemas morales y los desafíos internos que definían a sus habitantes. Lucio, en su caminar solitario, recordaba con pesar los momentos en los que la tentación de dominar se había mezclado con la fragilidad del otro, dejando cicatrices imborrables en el alma de quienes se atrevieron a soñar con un futuro distinto. La historia de aquellos tiempos, entrelazada con la sabiduría de los antiguos, hablaba de un pasado en el que las pasiones se encendían como brasas y el honor se medía en la capacidad de resistir las embestidas del destino. En este universo de luces y sombras, el encuentro entre la experiencia y la juventud se presentaba como una oportunidad para redimir errores, para transformar la violencia de la imposición en la dulzura del entendimiento. El relato se iba transformando en una meditación profunda sobre el significado de la virtud. Cada palabra, cada silencio, era un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de inspirar, de enseñar y de guiar sin forzar. Lucio, al mirar a Aurelia, veía en ella la encarnación de un futuro que debía ser protegido y nutrido, no sometido a la autoridad inquebrantable de una experiencia que, si no se manejaba con cuidado, podía arrastrarla a un destino de amargura y desilusión. El eco de las enseñanzas estoicas se hacía presente en cada gesto, recordándole que la paz interior se alcanza cuando se aprende a aceptar la impermanencia de la vida y a valorar cada encuentro como una oportunidad para crecer. El ambiente se cargaba de una tensión poética, donde la narrativa se deslizaba entre la firmeza de los ideales y la suavidad de las emociones. Los valores romanos, impregnados de honor, coraje y templanza, se combinaban con la introspección del estoicismo, creando una amalgama perfecta que invitaba a la reflexión. Cada paso que daba Lucio parecía resonar en las antiguas piedras del camino, como si la historia misma se ofreciera a narrar un capítulo lleno de enseñanzas profundas. El murmullo del viento, entre las hojas de los olivos y el murmullo lejano del río Tíber, acompañaba cada pensamiento, cada decisión, haciendo que el ambiente se volviera casi sagrado, un templo en el que se rendía homenaje a la virtud y al conocimiento ancestral. En el silencio de la noche, mientras las antorchas parpadeaban y la ciudad se sumergía en un sueño inquieto, la mente de Lucio se llenó de recuerdos y advertencias. No podía olvidar las veces en las que el deseo de imponer su experiencia había llevado a la ruina relaciones que, de otra manera, podrían haber sido un ejemplo de crecimiento y transformación. Aquellas lecciones, tan dolorosas como necesarias, lo habían forjado en el crisol de la sabiduría, permitiéndole discernir entre el mandato del poder y la nobleza del respeto. Era en esa dicotomía donde residía la esencia de la vida, y en ella, la advertencia que marcaba la diferencia entre un mentor y un tirano. La lección era clara y, a la vez, compleja. En el juego de las relaciones humanas, la verdadera fuerza se mide por la capacidad de ceder, de escuchar y de permitir que el otro florezca en su propia luz, sin ser opacado por la sombra de una autoridad que, si se ejerce sin límites, se convierte en una maldición. Así, en el cruce de caminos donde convergían la experiencia y la inocencia, la historia se desplegaba como una fábula viva, una metáfora de la vida misma. Lucio, con el peso de los años y la sabiduría de los antiguos, comprendía que cada encuentro era una oportunidad para redimir el pasado y construir un futuro en el que la virtud prevaleciera sobre el egoísmo. La advertencia resonaba en el silencio de la noche, una promesa tácita de que la verdadera grandeza se alcanza cuando se reconoce el valor del otro y se actúa con la nobleza del espíritu. En cada gesto, en cada mirada, se dibujaba la posibilidad de transformar el destino, de convertir las cicatrices en lecciones y los errores en enseñanzas eternas. El ambiente, cargado de la melancolía de lo que fue y la esperanza de lo que podría ser, invitaba a una profunda meditación sobre la condición humana. La Roma antigua, con su esplendor y sus sombras, se erigía como un escenario perfecto para explorar las paradojas de la vida, el conflicto entre el deber y el deseo, entre la experiencia y la juventud, entre el poder y la humildad. Lucio, en su andar reflexivo,
se adentraba en esos recodos de la existencia con la determinación de un hombre que ya había pagado un alto precio por sus errores y que, en cada paso, buscaba redimirse ante el espejo implacable de la historia. El relato, rico en detalles y matices, se deslizaba entre la crudeza de la realidad y la suavidad de los ideales. Cada palabra pronunciada parecía cargar consigo un eco ancestral, una vibración que conectaba el presente con los tiempos de gloria y decadencia. La sabiduría estoica, en su forma más pura, se manifestaba en la capacidad de aceptar la impermanencia de la vida y de encontrar en cada desafío una oportunidad para crecer. Lucio, consciente de la fragilidad que lo unía a Aurelia, se esforzaba por transmitirle no solo sus conocimientos, sino también el respeto inquebrantable que toda vida merece. Era un acto de fe, un compromiso de honor que trascendía las barreras del tiempo y del ego. Mientras las sombras se alargaban y el murmullo del viento se transformaba en una sinfonía de recuerdos, la narrativa se impregnaba de una fuerza que desafiaba las convenciones. La historia se abría como un lienzo en blanco, en el que cada trazo era una lección sobre la importancia de la moderación y la necesidad de no imponer la experiencia sobre la frescura de la juventud. La advertencia, que a primera vista podía parecer dura, se revelaba como un grito de justicia, un llamado a no explotar la vulnerabilidad del otro en aras de satisfacer una ambición desmedida. Era un recordatorio de que el verdadero poder no se manifiesta en el dominio, sino en la capacidad de inspirar y elevar a quienes nos rodean. En ese instante, bajo el manto de la noche romana, la historia se transformaba en una meditación profunda sobre el equilibrio de la vida. El encuentro entre Lucio y Aurelia era más que una simple interacción, era la encarnación de un ideal, la convergencia de dos mundos que, a pesar de sus diferencias, compartían la misma esencia, la búsqueda de la verdad y la perseverancia en el camino de la virtud. Cada palabra, cada gesto, era un homenaje a los valores que habían definido a los grandes pensadores de la antigüedad, y la advertencia "nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor" se erguía como un faro que guiaba las almas errantes hacia un destino lleno de honor y sabiduría. La Roma antigua, con su grandeza y su caída, seguía siendo un testigo silencioso de las pasiones humanas y de las lecciones que el tiempo no puede borrar. En las calles empedradas, en los templos olvidados y en los susurros del viento, se escuchaba la voz de aquellos que habían aprendido a temer a la soberbia y a abrazar la humildad. Lucio, con la serenidad que solo el sufrimiento y la reflexión pueden otorgar, comprendía que la verdadera enseñanza no residía en imponer su voluntad, sino en cultivar la virtud a través del ejemplo. Y así, en medio de la inmensidad de una noche cargada de misterios, su historia se convertía en un himno a la resiliencia, una oda a la capacidad del ser humano para redimirse y encontrar en la sabiduría antigua el camino hacia la verdadera libertad. A medida que el eco de los pasos de Lucio se perdía en la inmensidad de la ciudad, la narrativa se abría a nuevas posibilidades. Las lecciones del pasado se entrelazaban con el presente, y en ese cruce de caminos se revelaba la fábula que advertía sobre los peligros de abusar del poder que otorga la experiencia. La voz del estoico, serena y decidida, recordaba a todos que la grandeza no se mide en la cantidad de años vividos, sino en la capacidad de honrar la vida del otro, permitiéndole crecer y florecer en su propio ritmo. La advertencia, lejos de ser un reproche, era un acto de amor y de respeto hacia la naturaleza cambiante de la existencia, un recordatorio de que cada etapa de la vida merece ser vivida con autenticidad y dignidad. Así, bajo el manto estrellado de una Roma eterna, la historia se impregnaba de una fuerza narrativa que trascendía el tiempo. Las palabras de Lucio y la mirada de Aurelia se fusionaban en un instante de revelación, donde la experiencia y la inocencia se encontraban en una danza sublime, revelando que el verdadero camino hacia la virtud reside en la capacidad de respetar la esencia del otro. Cada latido, cada suspiro, era una invitación a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre la importancia de cultivar un espíritu que abrace tanto la sabiduría del pasado como la promesa del futuro. Y así, en ese cruce sagrado entre lo vivido y lo por vivir, la historia de Lucio y Aurelia se abría ante nuestros ojos como un legado eterno, un testimonio de que la verdadera grandeza se halla en el equilibrio entre la experiencia y el respeto, en la armonía entre la fuerza del conocimiento y la delicadeza del alma. El relato se erige, pues, como una invitación a no dejarse llevar por las sombras de la imposición, sino a encontrar en cada encuentro la oportunidad de crecer, de aprender y de honrar la vida en su forma más pura y auténtica. El bullicio de la ciudad, teñido por la luz cambiante del amanecer, daba paso a una jornada en la que los caminos de la experiencia y la juventud se volvían aún más enmarañados. Mientras Roma despertaba lentamente, sus calles eran testigo de un encuentro cargado de significados profundos. Lucio, con sus arrugas marcadas por el tiempo y el dolor de las lecciones vividas, recorría el mismo camino que aquella mañana llevaría a un cambio en el destino. Su andar pausado contrastaba con la energía vibrante de Aurelia, quien, aún en la fragilidad de su juventud,
mostraba destellos de una fuerza interior insospechada. Al cruzar una antigua vía adornada por columnas centenarias, Lucio se encontró de nuevo con Aurelia, cuyo semblante mostraba una mezcla de recelo y curiosidad. La joven, envuelta en un manto sencillo pero elegante, parecía transportar consigo la pureza de la primavera y la esperanza de un futuro sin cadenas. Ella le sonrió con la inocencia de quien aún no ha aprendido las duras verdades del mundo, y en ese gesto, el eco de las enseñanzas estoicas resonó en el alma de Lucio. El ambiente se impregnó de una tensión silenciosa, donde cada mirada y cada pausa cargaban el peso de incontables reflexiones. Hoy, Aurelia, comenzó Lucio con voz pausada y serena, es el día en el que aprenderás que la virtud no es algo que se impone, sino algo que se cultiva con la paciencia del jardinero y la sabiduría del tiempo. Sus palabras flotaron en el aire como una brisa cargada de promesas, y la joven, al escuchar el tono firme pero lleno de respeto, se dejó llevar por el magnetismo de aquellas enseñanzas. En cada palabra, el senador evocaba la imagen de los grandes maestros, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes habían advertido en sus escritos que el verdadero poder reside en el dominio de uno mismo y no en la dominación del otro. A medida que avanzaban por una calzada adoquinada, la ciudad parecía respirar a su alrededor, respondiendo las vibraciones de una sabiduría que había trascendido los límites del tiempo. La Roma antigua no era simplemente un escenario físico, sino un ente vivo, en el que cada piedra, cada templo, cada rincón guardaba en su memoria el legado de generaciones enteras. Lucio, en medio de este panorama, recordaba los días en que la arrogancia y la prepotencia eran moneda corriente entre los poderosos, y como la experiencia le había enseñado que la verdadera nobleza se halla en el acto de servir y en la capacidad de escuchar sin juzgar. La conversación se fue tornando en una exposición de ideas y valores, donde el contraste entre la rigidez de la tradición y la libertad de la juventud se hacía palpable. Aurelia, con la mirada fija en un horizonte que parecía prometer infinitas posibilidades, preguntó con voz temblorosa, ¿es posible, Lucio, que la experiencia de tantos años pueda realmente enseñar a no ceder a la tentación de imponer lo propio? ¿O estamos condenados a repetir los errores del pasado? La pregunta, cargada de una sinceridad conmovedora, encontró eco en el alma del hombre mayor, quien, con una leve sonrisa melancólica, respondió, la vida, querida Aurelia, es un perpetuo ciclo de errores y redenciones. Lo que importa es que, en cada equivocación, podamos encontrar una lección que nos impulse a ser mejores, y en cada acierto, una semilla de humildad que nos recuerde que la virtud no es un destino, sino un camino. Mientras sus palabras se entrelazaban con el murmullo del viento que atravesaba los arcos de la ciudad, el relato de su encuentro se transformaba en una verdadera lección de vida. Lucio comenzó a relatar episodios de su pasado, momentos en que su juventud desbordante había sido empañada por la soberbia, y cómo, a posteriori, la amargura y la soledad se habían instalado en su corazón. Habló de noches en las que, cegado por el deseo de imponer su voluntad, había olvidado la importancia de ceder espacio a la fragilidad del otro. Relató episodios de encuentros fallidos, en los que la arrogancia se había convertido en un obstáculo insalvable para el crecimiento mutuo. Cada historia, contada con el tono pausado y profundo de un mentor, se impregnaba de la sabiduría que solo el tiempo puede forjar. Aurelia escuchaba con atención, dejando que cada palabra se asentara en su interior, como semillas que, al germinar, transformaban su percepción del mundo. La joven comprendía que el camino hacia la virtud no se encontraba en la acumulación de años, sino en la capacidad de aprender de ellos, en la fuerza de reconocer que la verdadera grandeza no radica en el dominio, sino en el respeto mutuo y en la construcción conjunta de un futuro lleno de posibilidades. En ese instante, la lección se hacía palpable. La experiencia, si bien es un recurso invaluable, debe usarse con cautela, sin permitir que su peso abrume la esencia pura de la juventud. Mientras se adentraban en el interior de un templo olvidado, cuyos muros susurraban relatos de dioses inmortales, la atmósfera se volvía casi sagrada. La penumbra del lugar contrastaba con el resplandor de las antorchas que delineaban los contornos de antiguos frescos, donde figuras míticas se entrelazaban en una danza eterna de luz y sombra. Lucio señaló con un gesto reverente a una inscripción en latín, cuyo significado resonaba en el corazón de los presentes: Sapientia et temperantia, sabiduría y moderación. Con esa breve frase, el senador enfatizó la dualidad que marcaba su propia existencia y la de aquellos que se esforzaban por transitar el sendero de la virtud. Debemos comprender, continuó Lucio, que la sabiduría no es un arma para imponerse, sino un faro que ilumina el camino de aquellos que buscan la verdad. Y, en este camino, la moderación es la llave que abre las puertas de la comprensión y del respeto. Si alguna vez he fallado, ha sido por olvidar que el verdadero poder reside en la capacidad de renunciar a la tentación de dominar a los demás, y en su lugar,
abrazar la vulnerabilidad y la fortaleza de aprender de cada experiencia. Sus palabras, impregnadas de una sinceridad casi dolorosa, hicieron eco en las paredes del templo, como si las antiguas deidades mismas quisieran escuchar el relato de un hombre que, pese a sus errores, se esforzaba por redimirse. Aurelia, con el brillo de la determinación en sus ojos, asintió lentamente, consciente de que en aquel relato se encontraba una lección vital para su propio camino. La joven entendía que el conocimiento del pasado podía ser una brújula para sortear las turbulentas aguas del presente, y que la verdadera fortaleza se encontraba en la capacidad de aceptar la impermanencia de la vida. Aprenderé, Lucio dijo con voz temblorosa pero firme, a escuchar la voz interior que me guía y a no dejarme llevar por la arrogancia del saber. Porque sé que en cada paso, tanto en los aciertos como en los errores, se esconde una oportunidad para crecer y para honrar la esencia de lo que significa ser humano. El eco de aquella promesa se fundió con el murmullo ancestral del templo, dando paso a un silencio cargado de significados. La conversación se desplazó entonces hacia el terreno de lo práctico, hacia esos ejercicios del estoicismo que, lejos de ser meras teorías, se traducían en actitudes y comportamientos cotidianos. Lucio explicó con detalle cómo, en momentos de adversidad, uno debía buscar refugio en la reflexión, en la contemplación de la propia existencia y en la aceptación de aquello que no podía cambiarse. Habló de la importancia de cultivar la resiliencia, de la capacidad de transformar el dolor en una fuerza que impulsara el crecimiento personal y colectivo. Cada obstáculo, afirmaba con convicción, es una invitación a demostrar que la virtud no reside en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que enfrentamos cada desafío. Cuando sientas que el mundo se vuelve en tu contra, recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en escapar de la realidad, sino en abrazarla con la humildad de quien sabe que, en cada crisis, se oculta una lección para el alma. Sus palabras, como mantras cargados de energía ancestral, se impregnaban en el ambiente, haciendo vibrar el espíritu de la joven aprendiz. La jornada avanzaba, y el sol se elevaba con una fuerza renovada, bañando las calles de Roma en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. Lucio y Aurelia se detuvieron junto a un pequeño estanque, donde el reflejo del cielo se mezclaba con la superficie serena del agua. En ese instante de quietud, el senador invitó a la joven a meditar sobre la naturaleza efímera de la existencia, sobre la fragilidad que caracteriza a cada ser humano. Observa el agua, Aurelia dijo con voz pausada. Cada gota es única, y sin embargo, todas se unen para formar un caudal que es mayor que la suma de sus partes. Así es la vida, una serie de momentos que, aunque individuales, se funden en una corriente incesante de aprendizaje y transformación. Aurelia cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la serenidad del entorno inundara su ser. En esa calma aparente, las enseñanzas del estoicismo cobraron un significado tangible. La moderación, la resiliencia, la aceptación de lo inevitable. Cada uno de estos conceptos se transformaba en una herramienta para enfrentar las incertidumbres del destino. Lucio, al observar la concentración de la joven, sintió un renovado compromiso con su misión de mentor. Sabía que, en aquellos instantes de intimidad y reflexión, se cimentaban los pilares de una filosofía de vida que trascendía las barreras del tiempo. La conversación derivó hacia los desafíos inherentes a las relaciones humanas, especialmente en el delicado equilibrio entre la experiencia y la inocencia. Lucio confesó sus propios miedos y frustraciones, recordando momentos en los que su deseo de proteger había rozado la línea de la imposición. He aprendido a regañadientes, confesó con voz baja, que el afán de imponer nuestras convicciones sobre aquellos que aún están en proceso de descubrir su propio camino puede ser tan destructivo como cualquier otra forma de tiranía. La advertencia que tanto resuena en nuestros oídos, nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor, no es un reproche, sino una guía que nos invita a la reflexión. Es el recordatorio de que, en el juego de las relaciones, la verdadera maestría consiste en saber cuándo liderar y cuándo ceder. Aurelia, conmovida por la sinceridad del relato, sintió brotar en su interior una mezcla de gratitud y responsabilidad. Comprendió que el camino del aprendizaje no se trataba de acumular conocimientos, sino de saber aplicarlos en cada interacción, de valorar el espacio que cada ser requiere para crecer y de reconocer que la verdadera fuerza reside en el acto de escuchar y comprender. Prometo, dijo con voz decidida, tomar cada lección a pecho y no permitir que la arrogancia o el orgullo nuble mi juicio. Que mi espíritu se mantenga siempre abierto a la verdad, a la humildad y a la belleza que emana de la experiencia compartida. El ambiente se impregnó de una aura casi mística, donde cada palabra parecía resonar en el firmamento y cada silencio se convertía en un susurro de sabiduría. El tiempo, en ese instante, se detenía,
y la conexión entre mentor y aprendiz se volvía tan palpable como el murmullo del río Tíber al pasar a lo lejos. Lucio se percató de que, en cada gesto de Aurelia, se reflejaba la esperanza de un futuro en el que la virtud no estuviera marcada por la imposición de la experiencia, sino por la integración armónica de lo aprendido y lo por descubrir. Mientras retomaban su camino por las antiguas calles, la ciudad misma parecía rendir homenaje a aquella fusión de eras y de espíritus. El rumor de la multitud se entrelazaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía que evocaba la unión entre la historia y el presente. Lucio continuó compartiendo episodios de su vida, relatos en los que la lucha interna entre el poder y la humildad había marcado el devenir de su existencia. Con cada relato, la lección se hacía más clara. El dominio de la experiencia, si se ejerce sin la debida moderación, puede terminar en la opresión y la pérdida de la esencia humana. En cambio, cuando se combina con el respeto genuino por la autonomía del otro, se abre la puerta a un crecimiento que beneficia a todos. La primera parte del cuerpo principal de este relato se convirtió, así, en una meditación viva sobre la dualidad de la existencia. Lucio y Aurelia, al compartir sus pensamientos y emociones, simbolizaban la eterna danza entre la luz y la sombra, entre el conocimiento acumulado y la promesa de lo nuevo. El senador, con su semblante marcado por las cicatrices del pasado, se revelaba como un faro de prudencia y moderación, mientras que la joven, con la inocencia y el ímpetu de la vida, representaba la esperanza de un mañana forjado en el respeto y la igualdad. La jornada continuó avanzando, y el murmullo del río se transformó en un canto que recordaba la impermanencia de todas las cosas. En ese fluir constante, cada instante se presentaba como una oportunidad para reflexionar sobre el equilibrio de las relaciones humanas. La experiencia, lejos de ser un yugo que oprime, se convertía en un aliado que, cuando se maneja con sabiduría, tiene el poder de iluminar incluso los senderos más oscuros. Aurelia, dijo Lucio en un tono casi imperceptible, recuerda que cada decisión, cada palabra, tiene el poder de construir o destruir. Que nunca olvides que la grandeza del alma se mide en la capacidad de amar sin imponer, de enseñar sin dominar y de crecer en conjunto, sin que la experiencia se convierta en una barrera infranqueable para la libertad del otro. La conversación se hizo más íntima y profunda, adentrándose en los recovecos de la psique humana. Lucio narró episodios en los que, en el fragor del poder, había olvidado que la verdadera esencia de la virtud reside en la empatía y el respeto. Habló de amores desvanecidos, de relaciones que se habían quebrado bajo el peso de expectativas desmedidas, y de momentos en los que el silencio se convirtió en un espejo de la soledad. Aurelia absorbía cada palabra con una mezcla de asombro y pesar, comprendiendo que el aprendizaje no solo se hallaba en los aciertos, sino también en la aceptación de los errores pasados. La atmósfera se tornó casi sagrada cuando el sol alcanzó su cenit, bañando Roma con una luz intensa que parecía revelar cada rincón y cada sombra. En ese fulgor, el templo de la sabiduría se transformó en un escenario donde la verdad y la belleza de la existencia se fundían en una sola melodía. Lucio, al contemplar el rostro de Aurelia, vio en ella la promesa de un futuro donde la experiencia no sería un arma de dominación, sino un legado de humildad y de amor. No permitas, advirtió con voz grave, que la sabiduría se convierta en un muro infranqueable. Más bien, deja que sea un puente que una generaciones, que permita que lo aprendido se transmita sin forzar, sin que la fuerza del pasado eclipse la luz del porvenir. A medida que la tarde se desvanecía en un crepúsculo lleno de matices dorados y violáceos, los dos caminantes se adentraron en una zona menos transitada de la ciudad, donde el murmullo de la vida se transformaba en una conversación casi íntima con la naturaleza. Entre los árboles centenarios y las ruinas de antiguas villas, la conversación se volvió un diálogo silencioso, en el que el entendimiento mutuo se fundía con la belleza del paisaje. La tierra misma parecía susurrar secretos de épocas remotas, y en ese ambiente, cada palabra se convertía en un tributo a la capacidad del ser humano para aprender, para evolucionar y para honrar la fragilidad inherente a la existencia. La primera parte del cuerpo principal se cerraba con una reflexión que resonaba en lo más profundo del alma. Lucio, con la mirada perdida en el horizonte, afirmó que la verdadera sabiduría no es una posesión estática, sino un proceso dinámico de constante redescubrimiento. Cada error cometido, cada obstáculo superado, era una página en el libro de la vida que, bien leído, podía transformar la existencia en un camino de luz y de amor. Aurelia, en silencio, comprendía que su papel en aquella narrativa no era ser una simple receptora de enseñanzas, sino una colaboradora activa en la construcción de un futuro en el que el respeto y la igualdad fueran los cimientos de toda relación. El murmullo final de la tarde fue testigo del compromiso de ambos, un pacto tácito de compartir, de crecer y de nunca olvidar que la grandeza del espíritu se alcanza cuando se reconoce el valor intrínseco de cada ser humano.
La advertencia que había marcado el comienzo de su encuentro, esa frase que resonaba como un eco de antiguas fábulas, se transformaba ahora en un himno a la responsabilidad y a la empatía. No se trataba de una condena, sino de un llamado a la acción, de un recordatorio de que en cada interacción, en cada palabra y en cada silencio, se esconde la oportunidad de construir un legado de respeto y de amor. Mientras la noche comenzaba a asomar su manto estrellado, la primera parte del cuerpo principal se cerraba con la firme convicción de que el verdadero poder de la sabiduría radica en su capacidad de transformar la vida sin destruirla, de enseñar sin imponer, y de unir las almas en una danza eterna de luz y sombra. Con el corazón henchido de nuevas promesas y el espíritu renovado por las lecciones compartidas, Lucio y Aurelia se adentraron en la penumbra de la noche, sabiendo que el camino hacia la virtud es largo, pero que cada paso, cada palabra y cada reflexión deja una huella imborrable en el sendero del destino. Mientras las primeras luces de la madrugada se disipaban y la noche se rendía ante el alba, Lucio y Aurelia emergían de la penumbra como dos almas entrelazadas en el devenir de una Roma que despertaba con la promesa de redención y aprendizaje. El fresco rocío bañaba las calles, y el murmullo del Tíber, aún resonante en el silencio matinal, parecía traer consigo los susurros de viejos dioses y antiguos secretos. Con pasos que mezclaban la cautela de la experiencia y la inquietud vibrante de la juventud, ambos retomaban su travesía, conscientes de que el camino hacia la virtud se extendía ante ellos, lleno de pruebas y revelaciones. En el transitar por calles de adoquines gastados, Lucio se detenía a observar detalles que, para él, encarnaban la esencia de la sabiduría romana, el eco de antiguas leyendas en las fachadas de templos y las sombras proyectadas por estatuas olvidadas que parecían custodiar el conocimiento del pasado. Aurelia, a su lado, absorbía cada imagen, cada matiz de la ciudad que se transformaba en un aula viviente. La atmósfera era un crisol de emociones y aprendizajes, donde cada paso traía consigo el peso de la memoria y la ligereza de la esperanza. En una de aquellas encrucijadas, se encontraron con un grupo de jóvenes que, reunidos en un pequeño atrio de mármol, discutían acaloradamente sobre las injusticias de un imperio que a veces parecía ajeno a las necesidades de su gente. Lucio, observando la efervescencia del grupo, recordó los días en los que la palabra se convertía en el arma más poderosa para forjar alianzas y transformar el orden establecido. Con voz pausada y serena, se acercó para escuchar y, en un gesto de humildad, intervino en la conversación, recordando a los jóvenes la importancia de canalizar la pasión y el fervor en acciones constructivas. La ira, aunque legítima, debe transformarse en virtud, de lo contrario, se torna en un veneno que corroe el alma, dijo, evocando los antiguos preceptos estoicos que instaban a la moderación ante las adversidades de la vida. Aurelia, atenta a cada palabra, comprendía que el camino hacia la verdadera libertad no residía en la explosión de sentimientos, sino en la capacidad de moldearlos en acciones que edificaran y no destruyeran. La intervención de Lucio, lejos de imponerse, se convirtió en un ejemplo vivo de la virtud de la contención y la paciencia. Los jóvenes, asombrados por la serenidad del anciano, se aquietaron y prestaron oído a sus consejos, dejando que la sabiduría del pasado iluminara su acalorada discusión. La escena se transformó en una lección práctica, donde la retórica y la pasión se encontraban en un equilibrio delicado, y donde la experiencia no era una carga, sino un faro que guiaba hacia la comprensión y el cambio. El encuentro dejó una profunda impresión en la mente de Aurelia, quien empezó a vislumbrar cómo cada interacción humana, por trivial que pareciera, podía ser el escenario de un aprendizaje mayor. El ambiente se impregnó de un aire de comunión y reflexión, y mientras los jóvenes retomaban su conversación con un nuevo sentido de propósito, el camino se abría nuevamente ante ellos, invitándolos a adentrarse en zonas de la ciudad donde el pasado y el presente se fundían en una sinfonía de historias y leyendas. Cruzando un puente de piedra que se erguía majestuoso sobre el Tíber, los dos caminantes se detuvieron para admirar el reflejo del agua, que capturaba en su superficie la imagen de un imperio en constante transformación. Lucio, con la mirada perdida en el cauce sereno, comenzó a relatar episodios que habían marcado su existencia, aquellos momentos en que la arrogancia y el deseo desmedido de imponer su experiencia habían llevado a consecuencias irreparables. Con voz entrecortada por la emoción y el remordimiento, confesó cómo, en su juventud, había abusado de la confianza de quienes buscaban su guía, sin comprender que cada alma es única y merece ser cultivada con el esmero de un jardinero que respeta el ritmo de cada semilla. Nunca permitas que la experiencia se transforme en una prisión para el espíritu ajeno, murmuró, dejando que la carga de sus errores pasara como un eco a través del puente, resonando en la mente de Aurelia y en el suave murmullo del río. La confesión de Lucio se entrelazó con el rumor de la corriente, y en ese instante, Aurelia sintió el peso de una verdad ineludible. La sabiduría, cuando se ejerce sin la debida sensibilidad, puede herir y limitar el crecimiento del otro. La advertencia que había marcado su encuentro se reafirmaba con fuerza,
recordándole que la verdadera maestría no está en dominar, sino en guiar con respeto y compasión. Con la mirada humillada y al mismo tiempo resuelta, la joven prometió interiorizar cada lección, sabiendo que el aprendizaje implicaba enfrentar la dualidad del ser, en la que la luz y la sombra coexisten en una danza interminable. El recorrido los llevó hacia una zona menos transitada, donde la arquitectura olvidada se fundía con la naturaleza. Entre ruinas que parecían susurrar memorias de tiempos gloriosos y cicatrices de guerras pasadas, se alzaba un pequeño jardín, un refugio secreto en medio del bullicio urbano. Allí, bajo la sombra protectora de un olivo centenario, Lucio propuso un ejercicio que había sido la piedra angular de su transformación personal. Con voz pausada, invitó a Aurelia a sentarse a su lado, y juntos se sumergieron en un silencio cargado de significado. «Observa», dijo el anciano, señalando el árbol que con sus raíces profundas y su copa generosa ofrecía un abrigo de sombra. «Cada ser vivo tiene su propia historia, y cada cicatriz en su corteza es una lección forjada en el tiempo. Así como este olivo ha resistido tormentas y cambios, también nosotros debemos aprender a arraigarnos en la virtud, permitiendo que los vientos del destino nos fortalezcan en lugar de derribarnos». Aurelia, con el rostro iluminado por la luz dorada que se colaba entre las ramas, cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo en su interior el latido ancestral del universo. El ejercicio se transformó en una meditación, donde el murmullo del viento y el canto distante de alguna ave se convirtieron en el telón de fondo de un proceso de introspección profundo. En ese estado de comunión con la naturaleza, la joven comprendió que la grandeza del espíritu no reside en la cantidad de años vividos, sino en la capacidad de aprender a fluir con la vida, adaptándose sin perder la esencia que lo define. La imagen del olivo se grabó en su memoria, como un recordatorio perpetuo de que la fortaleza se encuentra en la unión del pasado y el presente, en la humildad de aceptar lo que no se puede cambiar y en la sabiduría de transformar cada herida en una enseñanza. El ambiente se llenó de una paz casi mística, y Lucio, al observar la transformación en los ojos de Aurelia, sintió que su misión de mentor alcanzaba un nuevo horizonte. Con voz impregnada de gratitud y una serena determinación, comentó: «El camino del estoicismo no es sencillo, ni se recorre sin tropiezos. Es un sendero de constante aprendizaje, donde cada error, cada acierto, es una oportunidad para crecer y para comprender que la verdadera libertad se halla en la aceptación y en la moderación. Lo que vivimos hoy, esta intimidad entre el pasado y el presente, nos enseña que la virtud no es un destino final, sino un viaje continuo que requiere coraje, empatía y, sobre todo, un profundo respeto por la individualidad de cada ser». A medida que las horas transcurrían, la luz del día se intensificaba y el jardín se llenaba de los aromas y colores característicos del despertar de la vida. Los rayos del sol acariciaban las hojas y resaltaban las texturas de las antiguas piedras, creando un cuadro en el que cada elemento parecía contar su propia historia. En ese contexto, la conversación se adentró en el terreno de las prácticas cotidianas del estoicismo, y Lucio comenzó a explicar cómo las reflexiones matutinas y la disciplina diaria eran esenciales para mantener el equilibrio interior. «La práctica constante», aseveró con voz firme, «es el cimiento sobre el que se edifica la resiliencia. Cada mañana, antes de enfrentar las tribulaciones del día, debemos detenernos a meditar, a reconocer la fugacidad de cada instante y a recordar que el poder de la virtud se renueva en cada respiración». La explicación se hizo tangible al recordar episodios de su propio pasado, donde en medio de la vorágine de responsabilidades y desafíos, había hallado refugio en esos momentos de introspección. Con palabras que parecían brotar de lo más profundo de su ser, Lucio narró cómo había aprendido a enfrentar la adversidad con la serenidad de un guerrero que, en lugar de dejarse arrastrar por el torbellino de la ira, elegía la calma y la reflexión. La verdadera victoria, afirmaba, no es la que se obtiene imponiendo la voluntad sobre los demás, sino la que se conquista sobre uno mismo, transformando la frustración en una oportunidad para crecer y el dolor en una lección para el alma. Cada frase resonaba con la autoridad de la experiencia, y Aurelia se sentía cada vez más inspirada a abrazar esa filosofía, entendiendo que el valor de la vida se mide en la capacidad de superarse y de honrar la dignidad del otro. Con el pasar del mediodía, el jardín se convirtió en el escenario de un diálogo más íntimo y revelador. Las sombras se alargaban y los destellos del sol se entremezclaban con el frescor de la tarde, creando una atmósfera de ensueño. Fue en ese ambiente que Lucio compartió uno de los episodios más dolorosos y transformadores de su existencia. Con voz quebrada por la emoción, relató cómo, en su juventud, se había dejado llevar por el orgullo y había intentado imponer su visión a una mujer que, en su inocencia, anhelaba descubrir su propio camino. «Nunca olvides», dijo con pesar, «que la advertencia, nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor, es más que una regla, es un eco de la responsabilidad que tenemos al tratar con la fragilidad del otro».
Yo, cegado por la seguridad que me daba mi experiencia, olvidé que cada corazón es un universo propio, y que imponer mi voluntad solo habría asfixiado el brillo de su esencia. La confesión se derramó en un torrente de sinceridad, y las palabras del senador se impregnaron en el ambiente, dejando una cicatriz a modo de lección que Aurelia asimiló con una mezcla de compasión y determinación. El relato se prolongó en una serie de reflexiones que abarcaban desde los dilemas éticos hasta las batallas internas que todo ser humano enfrenta en su lucha por ser íntegro. Lucio habló de cómo la sabiduría del estoicismo le había permitido aprender a perdonarse a sí mismo, a reconocer sus errores y a reconstruir la confianza en un camino que parecía, en ocasiones, intransitable. El perdón, afirmó con voz casi reverente, es la llave que libera el alma de la carga del pasado. No se trata de olvidar, sino de aprender a ver en cada experiencia una oportunidad para transformarnos y para elevarnos por encima de nuestras propias limitaciones. Aurelia, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, sintió en lo más profundo su llamado a no repetir los mismos errores, a dejar que cada herida se convirtiera en un recordatorio del valor de la empatía y del respeto. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, el cielo se tiñó de tonalidades anaranjadas y purpúreas, y la ciudad se vestía con una luz melancólica y esperanzadora a la vez. El camino de regreso hacia el centro, donde la vida cotidiana retomaba su curso, fue testigo de una conexión renovada entre mentor y aprendiz. Las palabras intercambiadas en aquel oasis de reflexión habían dejado una marca indeleble, y la atmósfera parecía vibrar con la promesa de un nuevo comienzo, en el que la experiencia se transformaba en una herramienta para iluminar el sendero del otro, y no en un muro que impida su crecimiento. En el bullicio de una plaza donde comerciantes y ciudadanos se entrelazaban en una coreografía ancestral, Lucio y Aurelia se detuvieron ante un estanque adornado con figuras de mármol, cuyos rostros parecían narrar historias de gloria y decadencia. Allí, el anciano se detuvo y, con la mirada fija en el agua que reflejaba la inmensidad del cielo, dijo: «Observa cómo cada onda se expande, llevando consigo la memoria de su origen. Así es la vida, un constante fluir en el que cada acción, cada palabra, deja una huella en el tiempo, moldeando el destino de quienes nos rodean». Las palabras se deslizaron en el ambiente como un canto silencioso, y Aurelia, con el corazón henchido de una comprensión renovada, asintió en silencio, sabiendo que el verdadero aprendizaje residía en esa capacidad de ver en lo efímero la semilla de lo eterno. El transitar por la plaza se volvió un ejercicio de introspección y conexión con la multitud. Lucio, guiado por una sabiduría que trascendía las fronteras del tiempo, se acercó a un anciano que descansaba en un banco, y entabló una conversación breve pero cargada de significado. En esas palabras, se entrelazaban las lecciones de la memoria colectiva, donde cada historia era un eslabón en la cadena de la existencia. La interacción, tan breve como profunda, reafirmaba que la verdadera grandeza se encontraba en la capacidad de escuchar, de compartir y de aprender de cada ser que cruzaba nuestro camino. A medida que la noche se acercaba, la ciudad se transformaba en un tapiz de luces y sombras, en el que cada callejón y cada rincón revelaban secretos guardados por siglos. Lucio y Aurelia, retomando el camino hacia el retiro, se adentraron en un barrio antiguo, donde las casas de piedra y los patios internos evocaban recuerdos de un tiempo en el que la vida transcurría con una cadencia pausada y meditada. El ambiente era un reflejo de la dualidad del destino, donde la luz de la sabiduría se mezclaba con la penumbra de los errores pasados, y donde cada paso era un recordatorio de la fragilidad y la grandeza del espíritu humano. En ese tramo final del día, la conversación se volvió más íntima y reflexiva. Lucio confesó que, a lo largo de su vida, había aprendido que la verdadera lección del estoicismo no era solo la búsqueda de la paz interior, sino el compromiso de transmitir esa serenidad a quienes se encontraban en la incertidumbre. Cada encuentro, murmuró con voz baja, es una oportunidad para sanar, para perdonar y para construir un puente entre generaciones. No debemos permitir que el peso de la experiencia se transforme en una carga opresiva, sino que se convierta en el cimiento sobre el que se edifican relaciones basadas en la comprensión y el respeto. Aurelia, conmovida por la honestidad de su mentor, sintió que esas palabras se fundían en su propio ser, impulsándola a abrazar la vida con una determinación renovada y un compromiso inquebrantable con la virtud. La velada se cerró con el suave murmullo de la brisa y el sonido distante de una lira que se desvanecía en la oscuridad. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Lucio y Aurelia compartieron un último instante de silencio, en el que la inmensidad del universo parecía confabular con ellos para revelar el significado oculto de sus destinos. En ese interludio, la sabiduría de los antiguos se manifestó en cada parpadeo estelar, en cada susurro del viento, recordándoles que, a pesar de las incertidumbres y las cicatrices, la luz de la virtud siempre encontraría la forma de brillar en la oscuridad.
Al concluir esta jornada de enseñanzas y revelaciones, el recorrido de la segunda parte del cuerpo principal se convirtió en un mosaico de emociones y aprendizajes, un tapiz en el que la experiencia y la inocencia se entrelazaban en una danza que desafiaba las convenciones del tiempo. Cada anécdota, cada reflexión, se transformó en una semilla que germinaba en la mente y el corazón, dejando una huella imborrable que prometía acompañarlos en los días venideros. Lucio, con la mirada cargada de historias y la voz templada por el rigor de la vida, reafirmó en cada palabra la importancia de no imponer la experiencia sobre la fragilidad del otro, recordando que la verdadera grandeza se encuentra en el arte de enseñar sin dominar, de guiar sin esclavizar y de amar sin condiciones. Con el alma en calma y la mente llena de nuevos horizontes, ambos se adentraron en el umbral de la noche, conscientes de que la jornada aún no había terminado, sino que era un preludio a desafíos mayores y a descubrimientos que solo el tiempo podía revelar. El camino se extendía ante ellos, misterioso y prometedor, invitándolos a seguir explorando los recovecos del saber, a transformar cada error en una lección y a construir, con la sabiduría heredada de los antiguos, un legado de humildad y respeto que trascendiera las barreras del tiempo. La noche ya había cedido su manto a un alba incierta, y la tercera parte del cuerpo principal se inició con el murmullo de una brisa fresca que recorría las estrechas callejuelas de Roma. La ciudad, testigo silente de incontables historias, parecía abrirse ante ellos en una sinfonía de luces y sombras, como si cada rincón contuviera un secreto milenario. Lucio y Aurelia, cuyas almas se habían ido forjando en el crisol de experiencias compartidas, avanzaban con la determinación de quienes saben que el verdadero conocimiento se encuentra en el sendero, y no en la meta. El aire matutino, impregnado del aroma de la tierra húmeda y del incienso de templos antiguos, invitaba a la reflexión profunda, y cada paso que daban resonaba como un eco de las enseñanzas de los grandes maestros del estoicismo. Aquel día, la ciudad se mostraba en un esplendor casi irreverente, como si la aurora quisiera compensar los errores del pasado y regalar una nueva oportunidad a aquellos dispuestos a aprender de ellos. El camino se adentraba en una zona donde las ruinas y los edificios modernos se entrelazaban en una danza de contrastes, y en ese cruce entre lo antiguo y lo contemporáneo, la experiencia de Lucio se fundía con el anhelo vibrante de Aurelia. Mientras caminaban por una calle empedrada, el senador recordó episodios de su juventud, momentos en los que la soberbia y el deseo de imponer su voluntad habían llevado a caminos oscuros. Con voz serena pero cargada de melancolía, relató cómo, en una ocasión, creyó que la fuerza de sus convicciones podía eclipsar la inocencia de aquellos que aún no habían aprendido a volar por sí mismos. Cada corazón, dijo con una mirada intensa, es un universo en miniatura, y si tratamos de encajonarlo en las estructuras de nuestro propio entendimiento, corremos el riesgo de destruir la belleza única que en él reside. Sus palabras se deslizaron en el ambiente, sembrando en Aurelia una semilla de conciencia que brotaría con el tiempo en forma de compasión y respeto. Mientras el recorrido continuaba, el trajín de la ciudad se volvía más pausado, casi como un suspiro, y se adentraron en el interior de una antigua villa, un remanso olvidado que el tiempo había abrazado con la ternura de la memoria. Allí, en el silencio respetuoso de jardines rescatados de la desmemoria, encontraron un pequeño anfiteatro natural, donde el sol se colaba entre las hojas y pintaba de dorado cada rincón. Era en ese escenario, tan lleno de historia y de promesas, donde Lucio propuso que se detuvieran para reflexionar en silencio. Se sentaron en unos bancos de piedra, testigos mudos de incontables diálogos pasados, y se dejaron envolver por la calma que solo la naturaleza y la antigüedad podían ofrecer. El murmullo de las fuentes y el canto lejano de aves que parecían haber aprendido a comunicarse con el espíritu de la tierra se entrelazaban en un concierto que despertaba en ellos sensaciones olvidadas. Aurelia, con los ojos cerrados, sintió como cada latido de la naturaleza se fundía con el pulso de su propio ser. Lucio, por su parte, permitió que la calma inundara su mente, recordando que la grandeza del ser no se encuentra en la imposición de la experiencia, sino en la capacidad de reconocer que cada instante es único y merece ser vivido en plenitud. La virtud, murmuró, no es una corona que se impone, sino una luz interna que se enciende al aceptar la verdad de cada experiencia, ya sea dulce o amarga. Su voz, suave y profunda, se transformó en un canto que parecía resonar en las paredes del tiempo, recordándoles a ambos la importancia de la humildad y la moderación. En ese instante, mientras la luz del mediodía empezaba a teñir de plata los mármoles envejecidos, la conversación se tornó hacia las prácticas cotidianas del estoicismo. Lucio explicó cómo la disciplina de la reflexión diaria era el pilar fundamental para mantener un equilibrio interno que permitiera enfrentar las adversidades sin perder la compostura. Cada día es una oportunidad para renacer, decía, para reencontrarnos con la esencia de lo que somos y para dejar atrás los fantasmas que nos atan al pasado. La meditación, el análisis sincero de nuestras acciones,
y la voluntad de corregir nuestros errores son los instrumentos que nos permiten avanzar sin lastimar a quienes nos acompañan en este viaje. Aurelia asintió, comprendiendo que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de mirar adentro y transformar el dolor en una lección que nutriera el alma. El ambiente del jardín, impregnado de la fragancia de las flores y del susurro del viento, parecía ofrecerles una pausa necesaria para asimilar cada palabra. Mientras el sol ascendía, marcando el ritmo de un día lleno de posibilidades, los dos se levantaron y retomaron su camino. El recorrido los llevó a un barrio donde la historia se entrelazaba con la vida diaria de sus habitantes, y en cada esquina, cada puerta antigua, se podían vislumbrar retazos de relatos pasados. En este escenario, la figura de Lucio se proyectaba como la de un narrador que, a través de su experiencia, había aprendido que la sabiduría no es un atributo que se hereda de los años, sino una conquista diaria que se afianza con la práctica del amor y el respeto. Cerca de una pequeña taberna que aún conservaba el eco de antiguas reuniones, se encontraron con una pareja de ancianos que, sentados en un banco, conversaban en voz baja sobre tiempos de gloria y de penurias. Lucio se acercó y, con una cortesía que brotaba de la profunda sensibilidad de su espíritu, se unió a la conversación. Los ancianos, con rostros surcados por las huellas del tiempo, lo recibieron con la calidez de quien reconoce en el interlocutor a un compañero de viaje. En esa charla improvisada, se compartieron anécdotas de amores perdidos, de luchas en la arena de la vida y de victorias silenciosas que solo el corazón sabe atesorar. Aurelia, observando la escena, entendió que la historia de cada persona es un mosaico de luces y sombras, y que cada relato, por doloroso que sea, guarda en su interior la semilla de la transformación. La conversación se tornó en un intercambio de enseñanzas que, sin forzar, se depositaron en el alma de la joven, recordándole que el valor de la vida se encuentra en la capacidad de amar y de perdonar. La tarde se deslizó con la suavidad de un poema y al caer el sol, los dos se encontraron nuevamente frente a un templo olvidado, cuyas columnas desgastadas por el tiempo aún resguardaban la esencia de una fe que había marcado a generaciones enteras. Allí, en el umbral de lo sagrado, Lucio y Aurelia se detuvieron para rendir homenaje a la sabiduría que había guiado a tantos antes que ellos. El templo, modesto en su arquitectura pero inmenso en su espíritu, parecía vibrar con la energía de las oraciones y los lamentos de aquellos que, en momentos de desesperación, habían buscado refugio en su silencio. Lucio, con reverencia, explicó que ese lugar era un símbolo de la búsqueda incesante de la verdad, un refugio donde se podía contemplar la grandeza del universo sin perder de vista la fragilidad del ser humano. Aquí, dijo con voz solemne, se nos enseña que la divinidad no se encuentra en la imposición, sino en el humilde reconocimiento de la maravilla que es cada vida. La experiencia, si se ejerce con bondad, se convierte en un puente que une corazones y en una guía que ilumina el sendero hacia la verdadera libertad. Mientras las sombras se alargaban y la noche comenzaba a tejer su manto de estrellas, la conversación se volvió más íntima, casi confidencial. Lucio abrió en un susurro las páginas de su propia historia, revelando detalles que, en la soledad de la reflexión, se convertían en lecciones invaluables. Narró episodios en los que la tentación de dominar había rozado la línea de lo destructivo, momentos en que el peso de la experiencia amenazaba con opacar la delicadeza de los sueños juveniles. Con cada palabra, el ambiente se impregnaba de una emotividad sincera, y Aurelia, conmovida, sintió que en aquel relato se escondía la esencia de la redención. He comprendido, confesó Lucio, que el verdadero poder no se mide en la capacidad de imponer, sino en la humildad de ceder, en el valor de escuchar sin juzgar y en la grandeza de amar sin ataduras. La confesión, cargada de arrepentimiento y esperanza, se extendió como un bálsamo en el corazón de la joven, quien entendió que cada error era una oportunidad para renacer y que la madurez reside en la capacidad de transformar la oscuridad en luz. A medida que la noche se consolidaba en un tapiz de constelaciones, la ciudad se iluminaba con el tenue resplandor de faroles antiguos, y el ambiente se volvía un escenario de silencios elocuentes y miradas cómplices. Lucio y Aurelia retomaron su camino, ahora de la mano, como compañeros que comparten un destino forjado en la fragilidad y en la fortaleza del espíritu. Cada paso resonaba con la cadencia de un destino que, aunque incierto, se tejía con la determinación de quienes han aprendido que la sabiduría es un faro que nunca debe cegarse por la arrogancia. En ese trayecto nocturno, atravesaron un antiguo puente que parecía suspenderse entre el mundo tangible y el reino de las ideas. Las aguas del Tíber, serenas y misteriosas, llevaban consigo reflejos de la historia y murmullos de antiguas leyendas. Lucio, con la mirada fija en el agua, comentó: observa cómo el río no se detiene ante los obstáculos. Cada remolino, cada corriente, se integra en el fluir eterno de la vida. Así debemos aprender nosotros, aceptando las inevitables transformaciones,
sin tratar de detener el curso natural del destino. Las palabras se dispersaron en la brisa, impregnando en Aurelia una comprensión profunda de la impermanencia y la belleza del cambio. Era en esos instantes cuando la filosofía estoica se mostraba no como una doctrina rígida, sino como una invitación a abrazar la vida en todas sus facetas. El trayecto continuó por callejones estrechos donde las luces de las antorchas, instaladas en balcones de piedra, parecían contar secretos de épocas pasadas. Cada sombra, cada rincón, evocaba historias de amores prohibidos, de batallas libradas en silencio y de triunfos forjados en la fragilidad del ser. Aurelia, con el corazón henchido de nuevas percepciones, se dio cuenta de que en cada gesto cotidiano se escondía la posibilidad de un aprendizaje transformador, y que la verdadera sabiduría se construye en el diálogo entre la experiencia y el deseo de crecer. Lucio, por su parte, encontraba en la mirada de la joven la promesa de un futuro en el que la virtud se encarnaría en el respeto mutuo, en la comprensión de que cada ser tiene su propia historia que merece ser honrada. Al llegar a una plaza central, el bullicio de la vida se hacía más palpable. Comerciantes, poetas y artistas se reunían en un cruce que parecía ser el corazón palpitante de la ciudad. Allí, en medio de risas y relatos improvisados, Lucio se sentó en una banca para observar la interacción de las almas que compartían el mismo espacio. Aurelia, curiosa y atenta, se acercó para escuchar las historias que emergían en ese crisol humano. Entre anécdotas de tiempos mejores y discusiones sobre las vicisitudes de la existencia, se percibía el eco de una enseñanza universal, que el verdadero progreso se construye sobre la base del entendimiento y la colaboración. En ese ambiente vibrante, la voz de Lucio se elevó para meditar sobre la importancia de no imponer la experiencia, sino de ofrecerla como una guía que, si se acoge con humildad, puede iluminar los senderos inciertos de la juventud. Cada persona, afirmó con convicción, lleva en sí la chispa de lo divino, y es nuestro deber cuidar esa llama con el respeto y la paciencia que solo el tiempo y la reflexión pueden brindar. La noche se profundizaba cuando la plaza se vaciaba poco a poco, dejando tras de sí un eco de voces y de risas que parecían susurrar secretos al oído del universo. Lucio y Aurelia, con pasos tranquilos y miradas cómplices, se retiraron hacia un barrio menos transitado, donde la arquitectura y la quietud se combinaban para crear un ambiente propicio para la introspección. Mientras caminaban por callejones iluminados tenuemente por lámparas de aceite, el silencio se convertía en un lienzo sobre el cual cada pensamiento, cada remordimiento y cada esperanza se proyectaban con la claridad de un faro en la oscuridad. En ese espacio de recogimiento, la conversación se volvió aún más íntima y personal. Lucio confesó que, a lo largo de su vida, había aprendido a reconocer que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de perdonarse uno mismo y de aceptar la imperfección inherente a la condición humana. La autocompasión, explicó con voz baja pero firme, es el primer paso hacia la verdadera libertad. Solo cuando somos capaces de abrazar nuestros errores, sin que estos nos definan, podemos abrir el camino a un renacimiento interior. Aurelia asimiló cada palabra como si fuese un juramento silencioso a su propia transformación, comprometiéndose a no repetir las sombras del pasado, sino a encender en su espíritu la luz de un aprendizaje constante. Mientras la madrugada avanzaba y la ciudad se rendía al susurro del descanso, los dos se detuvieron ante un pequeño santuario dedicado a un dios olvidado, cuyos vestigios recordaban épocas en que la fe y la filosofía se entrelazaban en una danza sagrada. En ese rincón recóndito, Lucio instó a Aurelia a depositar en su interior cada enseñanza, cada experiencia vivida, como quien guarda un tesoro invaluable. No olvides, dijo con voz cargada de la solemnidad de los sabios antiguos, que cada lección, por dolorosa que haya sido, es una semilla que, bien cultivada, florecerá en la plenitud de tu ser. Que este santuario sea el testigo de tu promesa de crecer, de aprender y de nunca permitir que la arrogancia empañe la pureza de tu espíritu. Las palabras se fundieron con el ambiente sagrado, dejando a la joven una convicción inquebrantable de que la verdadera transformación comienza en el silencio del alma y en la capacidad de honrar la experiencia ajena sin tratar de subyugarla. La travesía continuó, y el horizonte se abría ante ellos con la promesa de un nuevo día, donde la sabiduría del ayer se entrelazaría con los anhelos del mañana. Lucio, con la mirada fija en el alba que se asomaba tímidamente entre las sombras, reiteró la enseñanza que había marcado su vida. El camino de la virtud es un sendero sin atajos, donde cada paso, por pequeño que sea, debe darse con la convicción de que el respeto y el amor son las verdaderas fuerzas que mueven el mundo. Con esa declaración, la noche dio paso a una aurora resplandeciente, y la ciudad despertó una vez más, vibrante y llena de posibilidades. En esos instantes finales de la jornada, mientras las primeras luces del día acariciaban los templos y las calles de Roma, Lucio y Aurelia se miraron con la certeza de que habían transitado un camino de redención y aprendizaje que los había transformado para siempre.
Los vestigios del pasado se disipaban ante la inminencia de un futuro que, aunque incierto, se mostraba lleno de la promesa de un renacer interior. La experiencia, en todas sus complejidades, se convertía en una aliada poderosa, siempre y cuando se ejerciera con la humildad y el respeto que distinguen a quienes saben que el conocimiento verdadero es un regalo destinado a elevar, no a someter. Así, en este tramo final de la tercera parte del cuerpo principal, la narrativa se cerraba en un suspiro de gratitud y esperanza, sin clausurar la historia, sino abriendo las puertas a nuevos encuentros y a la perpetua búsqueda de la verdad. La vida de Lucio y Aurelia se fusionaba en un compendio de momentos inolvidables, cada uno de ellos impregnado de la esencia del estoicismo y del saber ancestral, recordándonos que, en la eterna danza entre la experiencia y la juventud, la grandeza del espíritu se manifiesta en la capacidad de amar sin imponer y de enseñar sin someter. La aurora se asomaba con una timidez reverente sobre la ciudad eterna, bañando de un suave resplandor las callejuelas que habían sido testigo de tantas transformaciones. En este instante, cuando la quietud del alba se fundía con el eco de antiguas lecciones, Lucio y Aurelia se hallaban en el umbral de un nuevo amanecer, conscientes de que el trayecto vivido era el reflejo de una travesía interior que había alterado sus almas para siempre. Los vestigios del pasado, plasmados en los muros de templos olvidados y en el murmullo del Tíber, se entrelazaban con la promesa del futuro, dibujando en cada sombra y en cada rayo de luz el testimonio de una experiencia que trascendía la mera existencia terrenal. El anciano, cuyos años se habían esculpido en líneas de sabiduría en su rostro, observaba con melancolía la transformación que había comenzado en la mirada de Aurelia. Ella, portadora de la inagotable vitalidad de la juventud, había aprendido a ver en cada experiencia, en cada error, la semilla de una enseñanza que la impulsaba a crecer sin arrebatar la esencia de su ser. En el silencio de aquella mañana, mientras las calles de Roma despertaban lentamente, la voz de Lucio se alzó en un murmullo pausado y lleno de significado. Hoy, al mirar este horizonte que se abre con la promesa de un nuevo día, recuerdo que nuestra existencia es un camino de constantes reencuentros con la verdad. La experiencia, si bien puede ser un faro en la oscuridad, no debe nunca transformarse en un muro que impida que la luz de otro brille con intensidad propia. A medida que las primeras luces del día acariciaban las fachadas milenarias, los recuerdos de viejas heridas y aciertos se mezclaban en un tapiz inabarcable de emociones. Lucio evocaba con cierta nostalgia aquellos momentos en que, cegado por el orgullo, había intentado imponer sus convicciones sobre quienes apenas comenzaban a descubrir la vastedad del mundo. El dolor de aquellos errores se había convertido, con el paso del tiempo, en el combustible que le había permitido forjar una sabiduría a base de humildad y reflexión. Ahora, mientras recorrían juntos las sendas antiguas, cada paso era un homenaje a la fragilidad del espíritu humano y a la necesidad de abrazar la imperfección como parte inherente del crecimiento. Aurelia, con los ojos fijos en el horizonte, asimilaba cada palabra de su mentor como si se tratara de un legado sagrado. La lección más profunda, comprendía, era que el verdadero conocimiento se forja en el respeto y en la capacidad de escuchar sin juzgar. El eco de la advertencia que alguna vez resonó en los recodos de la historia, nunca hagas esto con una mujer joven si eres un hombre mayor, se había transformado en un recordatorio constante de que la fuerza de la experiencia radica en su aplicación con ética y compasión. Esa enseñanza, que había marcado el comienzo de su encuentro, se desplegaba ahora en un paisaje de reconciliación y perdón, donde cada lágrima derramada y cada suspiro ahogado se convertían en un tributo a la fragilidad y la grandeza del alma. En el transcurrir de aquellas horas matutinas, la ciudad parecía respirar un aire de renovación. Los templos, con sus columnas desgastadas por el implacable paso del tiempo, se erguían como guardianes de secretos inmemoriales. Las estatuas, a pesar de su quietud, parecían contar historias de glorias pasadas y de lecciones aprendidas a fuego lento. Cada rincón de Roma se transformaba en un aula viva, donde el diálogo entre el pasado y el presente invitaba a una reflexión constante sobre la condición humana. En medio de ese escenario, el relato de Lucio se volvía cada vez más íntimo y personal, y la confesión de sus propios errores adquiría un valor casi redentor. Con voz serena y cargada de arrepentimiento, explicó que el poder verdadero reside en la capacidad de admitir las propias faltas y en la valentía de transformarlas en enseñanzas que enriquezcan la vida propia y la de los demás. La jornada avanzaba y, en un recodo del destino, se encontraron en una pequeña plaza donde el murmullo de la vida cotidiana se mezclaba con el rumor de las fuentes centenarias. Allí, bajo la mirada atenta de quienes habían sido testigos de innumerables historias, Lucio tomó la palabra y se dirigió a una multitud de rostros curiosos y expectantes. Con la autoridad que solo el tiempo puede otorgar, comenzó a relatar cómo el verdadero crecimiento no se alcanza imponiendo la voluntad, sino permitiendo que la experiencia se transmita de forma sutil y respetuosa. Cada ser humano es un universo en sí mismo, afirmaba con convicción,
Y si intentamos encerrar a otro en la rigidez de nuestras propias vivencias, corremos el peligro de ahogar la esencia que lo hace único. Sus palabras, impregnadas de la calidez de la experiencia y de la ternura de un mentor que anhela la redención, resonaban en el ambiente como una melodía ancestral, haciendo vibrar en cada corazón la necesidad de construir un legado basado en el amor, la empatía y la sabiduría. Aurelia, en ese instante, se sintió parte de algo mucho mayor que la suma de sus partes. El eco de aquellas enseñanzas se fundía con el palpitar de la ciudad, y en su interior brotaba la certeza de que el camino del estoicismo no era una senda de rigidez ni de imposición, sino una invitación a vivir en armonía con la naturaleza efímera de la existencia. La joven comprendió que la grandeza del espíritu se revela en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, de abrazar cada experiencia como un regalo y de ver en cada adversidad la semilla de un futuro mejor. Esa comprensión, tan profunda y liberadora, se plasmaba en la luz de sus ojos, y en cada paso que daba se forjaba el compromiso inquebrantable de no permitir que la arrogancia empañara la pureza de su ser. El día transcurría con una cadencia pausada, y mientras el sol alcanzaba su cenit, Lucio y Aurelia se encontraron nuevamente en el interior de un antiguo foro, un espacio que había sido testigo de debates encendidos y de resoluciones solemnes. En ese recinto, donde las voces de filósofos y oradores se habían entrelazado con el destino de la ciudad, se percibía la impronta de una sabiduría que desafiaba el olvido. Allí, en la penumbra de arcos y columnas, el anciano relató episodios de su vida que, aunque dolorosos, le habían permitido comprender que el verdadero poder reside en la capacidad de reconocer la propia falibilidad. Con humildad, recordó las veces en que su afán de proteger se había transformado en un deseo de imponer, y cómo esas actitudes, tan sutiles como destructivas, habían dejado cicatrices imborrables en aquellos que confiaron en su guía. La experiencia sin sensibilidad es como un fuego que consume sin dar luz, musitó, dejando que el silencio del lugar envolviera cada palabra. Aurelia, atenta y conmovida, se dejó llevar por la profundidad de aquella reflexión. Cada confesión, cada remembranza, era un recordatorio de que la madurez se alcanza al reconocer que el conocimiento verdadero se construye en la conjunción de la razón y el corazón. La joven sentía que, a través de las palabras de su mentor, emergía una nueva forma de ver el mundo, una que no se regía por la imposición de ideas, sino por la delicada danza entre el dar y el recibir. El tiempo parecía detenerse en ese foro milenario, y el murmullo de las hojas y el eco de pasos antiguos se fundían en una sinfonía de redención y esperanza. Los rostros de los presentes, iluminados por la luz dorada que se filtraba a través de las columnas, reflejaban una mezcla de admiración y asombro. Era como si cada alma allí reunida comprendiera, en lo más profundo, que la senda del estoicismo y del conocimiento no era una carretera predefinida, sino un viaje de constante descubrimiento, en el que cada error se transformaba en una oportunidad para crecer, y cada acierto en un paso hacia la liberación interior. En el ocaso de aquella jornada transformadora, mientras el cielo se teñía de matices rojizos y anaranjados, Lucio y Aurelia se detuvieron en el umbral de un templo dedicado a la memoria de los sabios antiguos. Allí, rodeados por inscripciones en latín y relieves que narraban epopeyas de virtud y sacrificio, el anciano volvió a reafirmar la esencia de su enseñanza. Con voz cargada de una solemnidad que parecía trascender el tiempo, dijo: el destino de cada ser humano está intrínsecamente ligado al respeto por la individualidad del otro. No se trata de imponer lo que uno ha aprendido, sino de sembrar con amor la semilla de la sabiduría en el corazón de aquellos que aún están en ciernes. Sus palabras, impregnadas de una fuerza serena, se esparcían por el aire, envolviendo a Aurelia y a los que la escuchaban en una atmósfera de sincera reflexión. La joven, sintiendo lo profundo el peso y la belleza de aquella lección, se dejó llevar por un torrente de emociones. Comprendía que el verdadero desenlace de la vida no estaba en alcanzar una meta predefinida, sino en la capacidad de caminar con ligereza por senderos llenos de incertidumbre, de amar sin expectativas y de enseñar sin pretensiones de dominio. El viaje que había compartido con Lucio se convertía en el reflejo de una lección universal. La fortaleza del espíritu reside en la capacidad de transformarse a partir del dolor, en la valentía de enfrentar los propios errores y en la generosidad de abrir el alma al cambio. Mientras la noche se adueñaba lentamente del cielo y las primeras estrellas comenzaban a brillar con timidez, el templo se transformaba en un santuario de memorias y de esperanzas renovadas. En el silencio reverente de aquel lugar, Lucio y Aurelia se encontraron frente a un altar simbólico, donde cada ofrenda representaba los sacrificios y las lecciones de una vida vivida con intensidad. Con la mirada fija en el fulgor de las antorchas, el anciano susurró: que este momento sea un recordatorio de que la vida es un eterno devenir, y que cada encuentro, cada lágrima y cada risa, forman parte de un gran tapiz que nos enseña a ser mejores, a perdonarnos y a amar sin reservas.
El ambiente se impregnó de una paz casi mística, y en ese instante final, mientras el eco de las palabras de Lucio se fundía con el murmullo del viento, Aurelia sintió que había llegado a comprender la esencia de su propio destino. La historia que habían tejido juntos no era el final de un relato, sino el inicio de una nueva etapa en la que cada día representaba la oportunidad de redescubrir la luz interior y de compartir esa sabiduría con el mundo. El desenlace, tan agridulce como el sabor de la experiencia, se revelaba como una conclusión abierta, en la que la transformación personal se perpetuaba en el fluir constante del tiempo. Con el alba finalmente consolidada en un brillante resplandor, la ciudad de Roma se despertaba a la vez que renovaba su compromiso con la memoria de quienes habían luchado por la verdad y la virtud. Los templos, las plazas y los antiguos foros vibraban con el pulso de una historia que, aunque marcada por la melancolía del pasado, se abría a un futuro lleno de posibilidades. Lucio, sintiendo lo profundo que sus palabras y sus acciones habían dejado una huella imborrable, miró a Aurelia con una mezcla de gratitud y de esperanza. En sus ojos se leía el reflejo de un nuevo comienzo, de la promesa de que cada ser, sin importar la edad o la experiencia, posee el poder de reinventarse y de aportar al mundo la belleza de su singularidad. La conclusión de aquella travesía no se definía en términos absolutos, sino en la capacidad de cada uno para encontrar en la experiencia la semilla de su propia redención. Los errores del pasado se transformaban en lecciones vitales, y la luz de la sabiduría emergía de la aceptación plena de la vulnerabilidad y la imperfección. En el diálogo silencioso entre el ocaso y el alba, se dibujaba el destino de aquellos que habían aprendido que la verdadera libertad se alcanza cuando se es capaz de amar sin imponer, de enseñar sin dominar y de crecer en la humildad de reconocer la belleza del otro. Mientras los últimos vestigios de la noche se desvanecían en un mar de luz, la voz de Lucio se alzó en un suspiro que parecía abrazar a toda la humanidad. Que cada día sea una oportunidad para renacer, para dejar atrás los fantasmas del ayer y para construir, con el cincel de la reflexión y el pincel de la compasión, una existencia digna de ser vivida en plenitud. Esa declaración se convirtió en el eco final de una jornada que había sido un viaje a través de las emociones, los aprendizajes y los silencios que solo el alma puede comprender. Aurelia, con el corazón henchido de una determinación serena, tomó las palabras de su mentor como el faro que guiaría su camino en los días venideros. La lección era clara: la sabiduría no es un legado estático, sino un fuego que se aviva en cada acto de comprensión, en cada gesto de bondad y en cada instante de introspección. Con cada paso que daba sobre el empedrado de la ciudad, sentía que la experiencia del pasado se convertía en la luz que iluminaba su futuro, recordándole que el verdadero desenlace de la vida es la continua búsqueda de la verdad y la transformación personal. En la quietud de aquella mañana, cuando el murmullo de la ciudad parecía susurrar antiguos secretos, se establecía la última verdad de su relato: la conclusión no es el fin, sino el inicio de una perpetua danza entre lo aprendido y lo que está por descubrirse. La historia de Lucio y Aurelia se fundía en una sinfonía de recuerdos y promesas, donde el dolor se transmutaba en la fuerza del perdón y la sabiduría se desplegaba en cada sonrisa, en cada mirada compartida en silencio. Con el sol alcanzando su cenit y la brisa matutina llevando consigo los aromas de una Roma renovada, ambos comprendieron que el desenlace era una invitación a vivir cada día con el compromiso de honrar la fragilidad del otro, de escuchar las voces del pasado sin dejar de soñar con un futuro luminoso. La ciudad, con sus calles llenas de historia, se transformaba en el lienzo sobre el cual cada ser debía pintar su destino, recordando siempre que la verdadera grandeza radica en la capacidad de amar y enseñar sin imponer. Así, en este último suspiro de la jornada, mientras la luz del mediodía inundaba los recodos de la ciudad y el eco de las antiguas enseñanzas se fundía con la esperanza de un nuevo comienzo, Lucio y Aurelia se abrazaron en un silencio elocuente. El final de su travesía era, a la vez, el preludio de una nueva vida, en la que la experiencia se transformaba en un faro de guía y el amor en la fuerza que impulsa el alma a volar sin ataduras. La ciudad eterna seguía su curso, llevando consigo las huellas imborrables de aquellos que, como ellos, habían aprendido que la verdadera libertad se alcanza cuando se camina con el corazón abierto y se permite que cada encuentro sea un regalo divino. En ese instante, la voz del anciano resonó una última vez en el aire, suave y segura, como el murmullo de un río que ha aprendido a fluir sin prisa. Que la luz de este día sirva de recordatorio para todos los que buscan la verdad. Que la experiencia se transforme en un legado de amor y que cada ser encuentre en su interior la fuerza para renacer, siempre consciente de que la verdadera sabiduría reside en el humilde acto de vivir y dejar vivir. El final de esta jornada se manifestó en el brillo de los ojos de Aurelia y en la sonrisa serena de Lucio, que, con cada palabra compartida, habían tejido un destino en el que el conocimiento y la compasión se abrazaban sin condiciones. La historia, que había comenzado como un eco de advertencias y confesiones, se cerraba en un lazo de redención y de fe en el poder transformador del amor y del respeto mutuo. La Roma de aquel día,
testigo de tantos amores, penas y victorias silenciosas, se erguía como un monumento vivo a la capacidad del espíritu humano para reinventarse, para perdonar y para buscar la grandeza en los pequeños actos cotidianos. Cada piedra, cada columna, cada callejón susurraba la historia de quienes se atrevieron a soñar, a errar y a levantarse con la determinación de construir un futuro donde la sabiduría se sirviera no como un instrumento de dominación, sino como una antorcha que iluminara el camino de la libertad. Y así, con el eco de los antiguos diálogos y las promesas del amanecer, el desenlace se afirmaba como un llamado a la acción, a vivir sin miedo a equivocarse, a abrazar la vulnerabilidad y a reconocer en cada ser la chispa de lo divino. La conclusión de este relato, que no era más que un capítulo en la eterna búsqueda de la verdad, se convertía en un susurro que invitaba a cada alma a caminar con la certeza de que el verdadero poder reside en el amor incondicional y en la capacidad de aprender de cada experiencia vivida. Con la ciudad despertando a un nuevo día y el horizonte desplegándose en una promesa infinita, Lucio y Aurelia sellaron su compromiso con la vida. La historia, en su desenlace, se transformaba en un testimonio vibrante de que la grandeza del espíritu se revela en la capacidad de renacer una y otra vez, en la audacia de enfrentar los propios miedos y en la fortaleza de abrazar el misterio del devenir. El viaje que habían compartido, lleno de luces y sombras, se convertía en una lección eterna. La experiencia, cuando se ejerce con humildad y respeto, es la llave que abre las puertas del alma y permite que cada ser brille con su luz única. Mientras el sol alcanzaba su cenit y el murmullo de la ciudad se transformaba en un coro de esperanza, el relato de Lucio y Aurelia se fundía en la vastedad del tiempo, dejando tras de sí un legado imborrable. La conclusión y el desenlace de su camino no eran un final definitivo, sino el preludio de una existencia en la que cada día era una oportunidad para aprender, para amar y para transformar el dolor en una fuerza creadora. Así, con el espíritu henchido de gratitud y la mirada puesta en el futuro, ambos se internaron en la inmensidad de la vida, sabiendo que en cada encuentro, en cada gesto y en cada suspiro, se encontraba la promesa de un nuevo amanecer. En este preciso instante, cuando el murmullo del pasado se fusiona con la vibración del presente, se abre ante nosotros un espacio de reflexión en el que las enseñanzas de los antiguos romanos y los sabios del estoicismo se vuelven herramientas poderosas para iluminar nuestro camino moderno. La narrativa que hemos recorrido, tejida con las vivencias de Lucio y la transformación de Aurelia, nos ofrece una sinfonía de consejos prácticos que invitan a replantear nuestras actitudes ante la vida. La experiencia compartida, el diálogo entre la sabiduría y la juventud, y la delicada danza entre la autoridad y la humildad, son faros que guían cada uno de nuestros pasos en un mundo que a veces parece olvidarse del valor de la introspección y del respeto hacia el otro. Uno de los aprendizajes esenciales es la importancia de reconocer que la verdadera fortaleza no reside en la imposición, sino en la capacidad de escuchar y aprender de cada interacción. La historia de Lucio, marcada por errores en los que intentó dominar a otros con su experiencia, nos enseña que cada ser es un universo único y que imponer nuestras ideas puede opacar la luz innata de quienes están en búsqueda de su propio camino. En el mundo actual, esto se traduce en un llamado a la empatía y a la comunicación asertiva. Cuando nos encontramos en situaciones de conflicto, ya sea en el ámbito laboral o en nuestras relaciones personales, es fundamental detenerse a escuchar sin juicios previos, reconociendo que cada persona posee su propio ritmo de crecimiento. Así, el primer consejo es abrir nuestro espíritu a la humildad, aceptando que, aunque la experiencia es valiosa, el verdadero aprendizaje surge cuando se permite que otros florezcan a su manera, sin ser constreñidos por expectativas ajenas. Asimismo, la narrativa nos recuerda que la moderación es la clave para transformar el dolor en una lección de vida. La imagen del olivo centenario, con sus raíces firmemente ancladas en la tierra y su copa abierta al cielo, simboliza la capacidad de resistir las tormentas sin perder la esencia propia. En la vida moderna, esta imagen se traduce en la necesidad de cultivar un equilibrio interno que nos permita enfrentar las adversidades con serenidad. La práctica diaria de la reflexión, inspirada en las meditaciones de los estoicos, nos invita a detenernos unos momentos para analizar nuestras reacciones ante las dificultades. Un consejo práctico es establecer una rutina matutina o vespertina de meditación o escritura reflexiva, en la que, sin prisa, podamos identificar nuestros aciertos y errores del día. Este ejercicio nos ayuda a convertir cada tropiezo en una oportunidad para crecer, al mismo tiempo que fortalece nuestra resiliencia emocional ante los imprevistos que el destino nos depara. Otro punto clave que emerge de la historia es el valor del perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Lucio, al rememorar los momentos en los que su arrogancia dañó a quienes lo rodeaban, encontró en el acto de perdonarse y de pedir perdón la llave para liberarse de la carga de sus errores. Este proceso de reconciliación interna es esencial en nuestra cotidianidad. En un mundo donde la autoexigencia y la presión social pueden llegar a ser abrumadoras,
Aprender a perdonarnos es un acto de amor propio que nos permite avanzar sin cargar con el peso del pasado. Un consejo práctico es dedicar tiempo a la autorreflexión y, si es necesario, buscar el apoyo de un mentor, terapeuta o incluso un grupo de confianza, donde se pueda hablar abiertamente sobre nuestras fallas y aprender a ver en ellas una semilla de cambio. Al hacerlo, se abre la puerta a una transformación auténtica, donde el dolor se convierte en la materia prima de una nueva versión de nosotros mismos, más sabia y compasiva. La historia de nuestros protagonistas también subraya la importancia de la disciplina diaria para alcanzar la paz interior. La práctica del estoicismo nos insta a establecer rutinas que fortalezcan nuestra mente y espíritu. Esto puede abarcar desde ejercicios físicos que conecten cuerpo y mente, hasta actividades que estimulen la introspección, como la lectura de textos clásicos, la meditación o incluso paseos solitarios por entornos naturales. Al integrar estas prácticas en nuestra rutina diaria, no solo cultivamos la resiliencia, sino que también encontramos una fuente constante de inspiración y renovación. En un contexto laboral, por ejemplo, establecer breves momentos de pausa para respirar profundamente y reconectar con nuestras emociones puede marcar la diferencia en la forma en que enfrentamos el estrés y la presión. De igual manera, en el ámbito personal, dedicar unos minutos cada día a la meditación o a la reflexión sobre nuestras metas y valores nos ayuda a mantenernos fieles a la esencia que deseamos preservar en medio de las turbulencias del mundo moderno. Otro aspecto fundamental es la integración del conocimiento con el amor y el respeto. La narrativa nos muestra que la sabiduría de los antiguos no debe ser utilizada como un arma de dominación, sino como una antorcha que ilumine el camino de quienes nos rodean. En nuestra vida contemporánea, esto implica que compartir conocimientos y experiencias debe ir siempre acompañado de un profundo respeto por la autonomía del otro. Por ello, un consejo práctico es fomentar espacios de diálogo y colaboración, donde el intercambio de ideas se realice en un ambiente de respeto mutuo. En equipos de trabajo, en círculos de amigos o en la familia, se debe privilegiar la escucha activa y el apoyo incondicional, permitiendo que cada individuo se sienta valorado y comprendido. De este modo, se construye una red de solidaridad y crecimiento colectivo, en la que el conocimiento se comparte libremente y se transforma en una fuerza que potencia el bienestar de todos. La resiliencia, como virtud fundamental, es otro de los pilares que se desprende de la historia. La capacidad de adaptarse a los cambios, de reinventarse en medio de la adversidad y de mantener la calma ante la incertidumbre, es un atributo que los estoicos veneraban y que hoy resulta más relevante que nunca. En la vida moderna, donde la volatilidad y la incertidumbre parecen ser constantes, aprender a ser resilientes es esencial para sortear los desafíos sin perder de vista nuestros valores. Un consejo práctico en este sentido es aprender a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender algo nuevo. En lugar de caer en la desesperación, debemos cultivar una actitud de curiosidad y apertura, explorando cada dificultad como una invitación a descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Esta perspectiva nos ayuda a transformar el miedo en energía positiva y a enfocar nuestra fuerza interior en la construcción de un futuro mejor. La historia también destaca el valor del tiempo y la importancia de vivir el presente con intensidad y gratitud. Los antiguos romanos y los estoicos comprendían que el tiempo es un recurso finito y que cada instante es una oportunidad única para aprender, amar y crecer. En nuestra cotidianidad, esto nos invita a practicar la atención plena o mindfulness, una técnica que nos ancla en el presente y nos permite disfrutar de la belleza de cada momento. Un consejo práctico es establecer momentos durante el día en los que nos desconectemos de las preocupaciones y las distracciones, concentrándonos en lo que estamos haciendo en ese preciso instante. Esto puede ser tan sencillo como disfrutar de una taza de té sin prisas, observar el entorno natural o simplemente respirar profundamente durante unos minutos. Al hacerlo, aprendemos a valorar el presente y a reconocer que, en la acumulación de pequeños momentos de plenitud, se encuentra la verdadera riqueza de la vida. Además, es vital recordar que la transformación personal es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. La historia de Lucio y Aurelia es testimonio de que la sabiduría no se alcanza de la noche a la mañana, sino que se forja a través de la experiencia, el error, el aprendizaje y el amor por uno mismo. En el mundo moderno, en el que las soluciones rápidas y los resultados instantáneos a menudo parecen ser la norma, es crucial recordarnos que cada paso, por pequeño que parezca, es parte de un viaje hacia la autenticidad y la plenitud. Un consejo práctico es establecer metas realistas y celebrar cada logro, reconociendo que el progreso se mide en la constancia y en la capacidad de levantarse tras cada caída. Al hacerlo, cultivamos una actitud de perseverancia y gratitud que nos impulsa a seguir adelante, aun en los momentos de mayor dificultad. La integración de estas enseñanzas en la vida diaria no se limita a acciones aisladas,
sino que se traduce en una filosofía de vida que abarca cada aspecto de nuestra existencia. La sabiduría romana y estoica nos invita a vivir con integridad, a actuar con justicia y a valorar la autenticidad en nuestras relaciones. En el ámbito personal, esto significa ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras limitaciones y trabajar constantemente para superarlas. En el entorno profesional, implica tratar a nuestros compañeros con equidad, fomentando un ambiente de colaboración y respeto mutuo. Y en el ámbito social, se traduce en el compromiso de construir comunidades basadas en el diálogo, la solidaridad y el apoyo recíproco. Cada una de estas actitudes, aunque parezca pequeña en el día a día, tiene el poder de transformar no solo nuestra propia vida, sino también la de quienes nos rodean. La reflexión final que nos deja esta travesía es un llamado a la acción, a la integración consciente de estas enseñanzas en cada uno de nuestros actos cotidianos. La historia de Lucio y Aurelia no es solo un relato de tiempos pasados, sino una invitación a redescubrir la esencia de la sabiduría en la modernidad, a reconocer que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de amar sin imponer, de enseñar sin dominar y de vivir con la humildad de quien sabe que cada experiencia es una oportunidad para crecer. Es el momento de recordar que el poder transformador del conocimiento reside en su aplicación práctica. En cada decisión que tomamos, en cada palabra que pronunciamos y en cada gesto de bondad que ofrecemos, tenemos la posibilidad de dejar una huella positiva en el mundo. Imagina un día en el que, al despertar, te propongas enfrentar cada desafío con la serenidad de un sabio romano y la determinación de un estoico. Que cada obstáculo se convierta en una lección y cada éxito en un recordatorio de la fortaleza que reside en tu interior. Que al final del día, puedas mirar atrás y reconocer que, a pesar de las dificultades, has vivido con autenticidad y compasión, honrando la memoria de aquellos que, como Lucio, aprendieron a transformar el error en una oportunidad para enseñar. Esta es la invitación que nos hace la sabiduría antigua. Vivir cada instante con la certeza de que la verdadera libertad se alcanza cuando se abraza la vida en su totalidad, sin reservas ni miedos. En la práctica, esto significa comenzar cada jornada con un compromiso firme de ser mejor versión de uno mismo. Significa recordar que, ante cada conflicto, la respuesta más poderosa es la comprensión y el diálogo. Significa reconocer que, en lugar de aferrarnos al orgullo y a la rigidez del pasado, podemos abrirnos al cambio y a la posibilidad de renacer en cada amanecer. Cada pequeño acto de bondad, cada palabra de aliento y cada momento de introspección son parte del gran tapiz de la vida, y al honrarlos, contribuimos a construir un mundo más justo, más humano y más lleno de luz. Así, al concluir esta reflexión final, queda claro que la sabiduría de los romanos y los principios del estoicismo no son reliquias de un tiempo olvidado, sino herramientas vivas que pueden y deben integrarse en la cotidianidad de nuestra existencia. La invitación es a ser conscientes de que cada día nos brinda la oportunidad de aprender, de transformar el dolor en fortaleza y de convertir nuestras debilidades en fuentes de crecimiento. Al adoptar esta perspectiva, no solo nos empoderamos a nosotros mismos, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a buscar su propia verdad, a valorar la esencia de cada ser y a caminar con la seguridad de que, en la unión del conocimiento y el amor, se encuentra el verdadero significado de la vida. Que la historia de Lucio y Aurelia sea para cada uno de nosotros un espejo en el que reflejemos nuestras propias luchas y victorias, un recordatorio de que la verdadera sabiduría se forja en el crisol de la experiencia, pero solo alcanza su plenitud cuando se comparte con el mundo desde la humildad y el respeto. Que cada consejo aquí compartido se convierta en una práctica diaria. Escúchate, perdónate, medita, celebra tus logros y, sobre todo, mantén la mente abierta a las lecciones que la vida te ofrece en cada instante. La claridad y el empoderamiento surgen cuando reconocemos que el destino no está predeterminado, sino que se construye con cada acción consciente y cada elección guiada por el amor. En un mundo que a menudo nos incita a apresurarnos, a competir sin tregua y a olvidar la importancia de la pausa, retomar la senda de la sabiduría antigua es un acto revolucionario. Es un llamado a desacelerar, a valorar el tiempo como el recurso más preciado y a cultivar relaciones basadas en la autenticidad y la empatía. En definitiva, integrar estas enseñanzas en nuestro día a día es aprender a ver la vida con ojos nuevos, a descubrir en cada experiencia una oportunidad para crecer y a compartir esa luz interior con aquellos que, como tú, buscan en la sabiduría la clave para una existencia plena. Que cada amanecer te inspire a vivir con el coraje de quien sabe que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de transformar cada desafío en un escalón hacia la libertad y la realización personal. Y que, en el transitar de tus días, puedas mirar atrás con la certeza de haber recorrido un camino de aprendizaje, amor y perdón, dejando en el mundo la huella imborrable de una vida vivida con propósito. Que este mensaje final sea el eco de un compromiso renovado, el compromiso de ser, en cada instante, un faro de comprensión y de respeto,
un puente que une las enseñanzas del pasado con las esperanzas del futuro, y una fuente inagotable de inspiración para aquellos que desean caminar hacia la plenitud con el corazón abierto. Recuerda siempre que la transformación verdadera comienza en el interior, y que cada acto de introspección y cada gesto de amor son los ladrillos con los que edificamos la fortaleza de nuestro espíritu. En conclusión, te invito a tomar estos consejos prácticos y esta reflexión final como un mapa para navegar la complejidad del mundo moderno con la serenidad de un estoico y la pasión de un romano. Permite que la experiencia, cuando se ejerce con humildad y respeto, se convierta en la llave para abrir las puertas del autoconocimiento y de una vida llena de propósito. Vive cada día como si fuera un lienzo en blanco, dispuesto a ser pintado con los colores vibrantes de tus sueños, tus aprendizajes y tu inquebrantable capacidad de amar sin condiciones. Que la sabiduría antigua te inspire a ser el artífice de tu propio destino, a transformar cada reto en una oportunidad y a dejar en el mundo una huella de luz, compasión y resiliencia. Que este camino de reflexión y acción te empodere para convertirte en el mentor de tu propia vida, y que, al igual que en la historia de nuestros ilustres protagonistas, descubras en cada paso el poder de transformar el dolor en lecciones, el conflicto en diálogo, y la soledad en una comunión de almas que buscan, juntas, un futuro más justo y luminoso. Así, en cada decisión y en cada gesto, que la integridad y la humildad sean tus guías, recordándote siempre que la verdadera libertad y la claridad nacen cuando nos abrimos al aprendizaje constante y al amor incondicional. Que la fuerza de estas enseñanzas resuene en tu interior, motivándote a abrazar la vida con gratitud y determinación, y a construir, día a día, un legado basado en la sabiduría, la empatía y el compromiso con el bien común. Y en ese constante caminar, que el eco de los antiguos sabios te acompañe, iluminando tu senda y recordándote que, en cada latido, se esconde la promesa de un nuevo comienzo, de una oportunidad para renacer y para ser, en cada acto, la mejor versión de ti mismo.